como les venía diciendo, hoy es sábado. Por lo general y casi siempre estos videos los grabo en viernes y pues ayer viernes celebrábamos pues propiamente a San Ignacio de Antioquía, un santo perseguido que fue obispo, dejó varias cartas escritas a distintas partes del mundo antes de su martirio. También es bueno retomar un poco de ellos, también pues las enseñanzas de los santos. Sin embargo, pues la meditación de hoy es basada en la palabra de Dios, que es el fundamento y la doctrina de la Iglesia Católica. De ahí pues salen todas las novedades y realidades de la Iglesia Católica, que a la luz del Evangelio también debemos afrontar, porque somos seres humanos y la Iglesia está conformada por seres humanos de carne y hueso, que pecan, que pecamos, que somos débiles. Entonces, nutrirnos de la palabra de Dios es lo esencial. Por eso pues la palabra de Dios hoy nos dice que la viuda insiste. Y venía diciéndoles también del Concilio Vaticano II. En el numeral 25 pues se nos invita a todos los bautizados católicos, apostólicos y romanos, y hablamos también en el Concilio Vaticano II de ecumenismo. Entonces esta palabra de Dios está pues, destinada a todos los oyentes, aunque no practiquen la Iglesia Católica, que crean en Jesucristo. A ellos también les ayuda y les aclara un poco la figura de Cristo en la Sagrada Escritura. Hoy, pues, centrándome en el numeral 25 de la Dei Verbum, de la Verbum Dei, es Dei Verbum. El numeral 25 de la Dei Verbum se nos invita pues a meditar la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. La oración de nosotros a veces es elevar un ruego a Dios, y también pues Dios nos quiere hablar y no tiene otra forma de hablarnos sino por la palabra de Dios, por las realidades del mundo, a través de las personas, pero sobre todo es en la liturgia, en la Eucaristía. Pero los espacios de oración personal, los espacios de oración familiar, en un grupo de oración, en una parroquia, la meditación de la palabra también es fundamental. Orar con la palabra a veces nos aclara un poco las necesidades que tenemos, nos damos cuenta y encontramos respuestas a ellas. Nos damos cuenta que
Dios obra de maneras inimaginables, de formas, maneras que el hombre no entiende, pero que basta con creer que Dios está haciendo su obra. La intención es también crear espacios de catequesis y entender la palabra de Dios se unifica en el Antiguo y el Nuevo Testamento, dándole a Jesús la plenitud. Nos lo dice también la Dei Verbum. En el numeral 16 nos habla precisamente de esta unidad que se da por la sangre de Cristo. Pues, los que tengamos la posibilidad de conseguir el Concilio Vaticano II, el libro del Concilio Vaticano II, lo pueden también descargar o visualizar, verlo estudiando por la página del Vaticano. Abajo en los comentarios les dejaré el link. Allí pues también podrán ir encontrando respuestas, ir adoctrinándose, irnos adoctrinando la propuesta de Dios, que no es una situación humana, sino que es una realidad que Dios nos propone y que el hombre debe responder a estas necesidades también, porque en la sociedad el hombre es sociable por naturaleza, es decir, se relaciona entre varios, nadie es aislado, no podemos vivir en una isla, como lo decía el Papa Francisco en una de sus homilías, muy insistente hablaba de esto. Y hoy pues con el Papa León también incentivando la unidad, porque todos somos un solo cuerpo, todos somos uno en Él, o más bien Él uno en todos, ¿cierto? Él está presente en todos los que obramos el bien, los que buscamos pues obrar el bien, en los que humildemente hacemos lo que Él nos manda, sin protagonismos, sin rencilla, sin celos, simplemente con el anhelo de encontrarnos con Dios. Ese es el único fin. Dios en Jesucristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Santa, es decir, voluntad de la Trinidad. No hacemos la voluntad de un Dios y de otro Dios y de otro Dios, estamos haciendo la voluntad del único Dios en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas manifestadas, pero que no, es decir, Dios se manifiesta en tres personas. Sin embargo, no es una persona distinta a Dios, es Dios mismo. En ese sentido, pues, explicar la Trinidad es algo muy complejo, pero entendámoslo de que Dios se ha revelado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y de esta manera pues hacemos la voluntad de la Trinidad, la voluntad de la Trinidad que con Cristo, su Hijo, el Hijo, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
más bien para no haber como incongruencias y pie pues a tergiversaciones. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacemos la voluntad de la Trinidad, que se revela nosotros en la palabra, en la vivencia. Debemos vivir la palabra del Señor, vivir los sacramentos, la Eucaristía, los encuentros como hermanos, como familia. En la Iglesia Católica hablamos de familia, nos encontramos como familia, una sola familia, la Iglesia, que es cuerpo, es decir, nosotros somos cuerpo. Cristo la cabeza que nos guía y nosotros el cuerpo que no se puede separar de la cabeza. Un cuerpo que se separa de la cabeza pues muere, porque sin la cabeza ningún cuerpo puede sentir, ni vivir, ni generar movimientos. Espiritualmente hablando, porque pues, también habrán personas enfermas. No quiero pues, entrar como a juzgar, pues, a pretender decir que esa persona pues, se separó de la cabeza, pues, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la fe, que nos basamos también en la ciencia, pero la fe nos lleva a trascender, es decir, que buscamos es encontrarnos con Dios, único, real y presente en todas las acciones, en la oración, en la Eucaristía, muy especialmente en la Eucaristía donde se hace presente Cristo como ofrenda en el sepulcro, es decir, el altar es el sepulcro, pero ahí no queda Jesús. Jesús trasciende después de la consagración. La consagración lo vemos como un Cristo que ha padecido la muerte por la cruz, y cuando decimos este es el misterio de la fe, es decir, ya en el Cordero de Dios, cuando el sacerdote lo presenta como el Cordero de Dios, el pan y el vino, unidos en la misma espiritualidad, en el mismo altar, unido el cuerpo y la sangre. Cristo se levanta y se manifiesta como victorioso, como Rey. Ha resucitado. Y prenda de ese misterio de resurrección las formas en el cuerpo de Cristo, que aunque no está la forma
de la sangre de Cristo, pues se entiende que en el cuerpo transcurre la sangre, es decir, circula la sangre y Jesús vive y vive eternamente. Por eso, espiritualmente, creemos que Él está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Está presente del altar, se traslada al sagrario. El cuerpo no pierde su vida porque el cuerpo vive, Cristo vive, su cuerpo circula la sangre y esto, entendiéndolo, la vida nuestra propia que se une al misterio de Cristo, donde recibimos el cuerpo de Cristo, algunas veces en las dos formas, en el cuerpo y en la sangre, o otras veces en la forma del cuerpo de Cristo únicamente, es igual la sangre nuestra por el bautismo espiritualmente se une al cuerpo de Cristo, es decir, en nosotros Cristo genera vida, Cristo genera vida. Nos unimos a la cabeza es Cristo, por eso lo recibimos uniéndonos al sacrificio de Cristo, expresando nuestro compromiso a seguir la voluntad de la Santísima Trinidad, único Dios, a vivir, esforzarnos, comunicarnos, enseñar, a catequizar, etcétera, nos ayuda también a vivir, a renovarnos, a veces compartir vivencias, nos enriquecen porque no toda experiencia es la misma. A veces necesitamos escuchar voces que nos animan, que desde la interpretación nos van guiando, enseñando, nos van enriqueciendo de diferentes puntos de vista, nos van enriqueciendo en diferentes perspectivas. Por eso en vivo lo desear hacer, porque sí es importante no solamente que a través de esta pantalla escuchen una voz, sino que a través de esta pantalla también pueda traspasar la voz de otros para enriquecernos, para fortalecernos, para crear comunidad. No es lo mismo la comunidad digital a la comunidad parroquial, ¿cierto? Vivir la fe en las parroquias es más importante. Sin embargo, estos medios nos ayudan a llegar a muchos otros que no van a parroquias, que no asisten a parroquias, invitándolos a que practiquen la fe, que comprendamos todos que una cuestión es la Iglesia y otra cuestión es el acto humano, la acción humana. La Iglesia
no pierde su santidad por el pecado de un hombre. Jesús no pierde la santidad por la traición de Judas. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que nos enriquezcamos, que nos catequicemos. Debo aprender mucho también, no lo sé todo, no soy una persona estudiada, sin embargo sí puedo ofrecerles mi ayuda, mi colaboración en este ámbito espiritual desde la humildad, sin creerme humilde porque perdería todo, toda la virtud, porque la virtud está en Cristo, Cristo nos santifica. Sin embargo, pues, dejando el orgullo a un lado, pues siempre es bueno, siempre nos encontramos, siempre aprendemos más. No creernos que lo sabemos todo, pues bloquea la enseñanza, bloquea el aprendizaje, bloquea la vivencia. Porque el aprendizaje se enriquece desde las diferentes perspectivas, y las perspectivas mías no son las mismas perspectivas del hermano que está al lado, de los hermanos que nos encontremos por este medio, o de los hermanos que se encuentran en las parroquias, en los diferentes grupos parroquiales, que es muy importante también que nosotros empecemos a vincularnos a las parroquias, dejarnos orientar por el sacerdote, también orientar al sacerdote. No creamos que el sacerdote, por haber dicho el sí al Señor, no pueda, es decir, esté libre de errores. A veces también los sacerdotes, algunos, no todos, confunden porque lanzan expresiones que la doctrina no enseña propiamente. A veces también hay cuestiones desde el pensamiento humano que debemos corregir. Bueno, estás pensando desde tu perspectiva humana, y créame, y debemos empezar a vincularnos espiritualmente, a hablar desde Dios. Las cosas humanas, pues, los pensamientos propios, pues, no son los mismos pensamientos de los otros. Lo hablamos desde la política, porque unos querrán aún, pues, apoyarán a uno, es decir, se van por un candidato distinto al que el cura, del que el sacerdote, el cura, pues no es malo decir cura, porque el sacerdote cura el alma, es decir, es un ministro que adopta la posición de Cristo, se reviste de Cristo, celebra como Cristo en el altar, y es el medio efectivo por el cual Cristo habla también, y el sacerdote, pues, precisamente está para curar espiritualmente a las personas, no crear, pues, divisiones, segmentos. Debemos cuidarnos de hacer estos comentarios desde política. Pues,
A veces sí es necesario orientar un poco, pero creo que la iglesia no es un tema político, es un tema religioso, un tema desde Cristo. Cristo, pues obviamente que corrigió, enseñó, practicó, pero pues eso ya es algo que nos corresponde desde el aspecto personal. De pronto debatirlo, de pronto hablarlo, pues es una cosa distinta a una predicación, a una homilía referenciando este tema. Esto también es de lo que debemos a veces corregir a los sacerdotes, por eso nosotros no somos, nosotros nos tenemos que enriquecer porque también enriqueciéndonos del uno y del otro podemos corregir al uno y al otro, nos podemos corregir entre todos. La perspectiva que tenía puede cambiar porque han expresado otra perspectiva distinta y creo que como Dios habla a través de uno, habla a través del otro. Acompañémonos, oremos los unos por los otros, no perdamos la capacidad de oración y ampliémosla, enriqueciéndola desde la palabra, meditando la palabra. Yo siempre les he insistido de que meditemos el Evangelio propiamente, donde Cristo habla. En realidad, pues, el Antiguo Testamento es el cumplimiento en Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento es una profetización desde los géneros literarios que también cuidadosamente debemos entenderlos y estudiarlos y ver un poco lo que es el origen que se escribe, que se incita a construir una interpretación, ¿sí? Porque a veces la interpretación propia es errada. Por eso decimos tantas barbaridades a veces. No nos damos ni cuenta porque no hemos profundizado y no hemos dejado que Dios, que Cristo, es decir, que el Padre, haciéndose Hijo, y manifestándose en el Espíritu Santo, entra en nuestro corazón. O sea, la Trinidad Santísima entra en nuestro corazón. O sea, la Santísima Trinidad que hable a través de nosotros, a través de nuestra condición, de nuestra situación, de nuestras realidades. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Recuerden la invitación, suscribirse en dar like y compartir el link a las personas para que así podamos extender nuestro compromiso, nuestra unión como familia
profesa a un Dios, que cree en un Dios, que se siente amado por un Dios. No se olviden de orar por cada uno de nosotros. Siempre el Señor nos hablará a través de su palabra. Busquemos en momentos angustiosos, en momentos tristes, en momentos donde hemos perdido a veces la conciencia. Busquemos la palabra del Señor antes de buscar cualquier solución o escuchar cualquier sugerencia. Hablar con un amigo, hablar es con Dios, que es el amigo que siempre está presente y que te habla a través de la palabra. Luego ya busca a un hermano donde puedas expresar tu situación, pero también el mensaje que Dios da para que Dios manifiesta para que, complementándose, encuentren la unidad y la fortaleza en el uno que está en todos.